Gracias. Bueno, buenos días. Gracias por la oportunidad de estar acá, a Isaca, a todos los presentes. Bueno, interesante mañana porque repasamos con Nicolás los nuevos trends de tecnología. Quedamos un poco asustados, digamos, con esto de que nos trasean cada movimiento. Después siguió nuestro amigo Flores también dándonos un poco de idea de cloud y de los riesgos que están involucrados en esa tecnología. Y ahora hablamos de datos, bajamos a los datos, ¿no? Así que bueno, voy a tratar de resumir un poco hoy en esta presentación qué hacemos desde las compañías para hacer analítica de datos en este contexto cloud y de Big Data. Pequeño desafío que nos espera a todos nosotros en los diferentes roles que tengamos, ya seamos auditores, responsables de seguridad de la información, analistas de riesgos tecnológicos, bueno, o consultores, digamos, inclusive financieros. Cada rol de estos necesita tener una aproximación a estos desafíos. Entonces, basado en esto, parece como que nos hubiéramos alineado con la temática. Desarrollamos esta presentación pensando que sí, todos nuestros movimientos están registrados, estamos traceados. El Internet of Things hace que, por ejemplo, una persona pueda tocar un botoncito de jabón en polvo en el lavarropas cuando se le termina, y ese botón va a hacer el pedido automágico para que el supermercado en el próximo envío nos remita que nunca falte el jabón, y ni les digo que se rompa el lavarropas, ¿no? Pero todo eso es Internet of Things. Cada vez vamos a estar más acostumbrados a que estas cosas sucedan, de manera que empezamos jugando hace tiempo, buscando la eficiencia operativa, como en este ejemplo, pero también jugando, nos acercamos esto que el Google nos informa el tiempo que demoramos en llegar al trabajo, nos parece divertido, pero sin embargo tenemos que tener conciencia que esa información está siendo registrada. Es moderna, pero también digamos, ese desafío se convierte en peligro. Y es una increíble fuente de riqueza informativa que tenemos que explotar, siempre y cuando esté, como decían nuestros compañeros anteriores, bien gobernada, ¿sí? Debe ser trabajada y utilizarla en la empresa con un propósito claro, si no estos analistas de datos realmente van a invertir mucho tiempo en obtener pocos resultados. Entonces necesitamos enfocarnos en Big Data, en estos ambientes cloud, en su desafío, y la presentación va a estar relacionada a tener una nueva gestión de auditoría, que es la auditoría del Data Discovery. De qué manera podemos aprovechar toda esta gran cantidad de información en nuestros procesos de control. Vamos a hablar rápidamente, repasando algunos porque ya fueron mencionados, conceptos de Big Data, desafíos de privacidad, seguridad y control dentro de este nuevo tren tecnológico. Vamos a hablar de Risk Intelligence, sobre Data Analytics para la prevención y detección, y cómo integramos además estas técnicas en un proceso de workflow transaccional. Porque está muy bien ver la foto, pero no se olviden que las compañías viven una película de procesos y que el riesgo operativo es constante, ¿verdad? Concomitante con la transacción. Y entonces esos red flags que debemos poner en los procesos transaccionales tienen que ser sumamente performantes y efectivos. Y así vamos a hablar del Data Discovery en ambientes de cloud. ¿Qué es Big Data en ambiente de cloud? Fue definida como, primera vez, inicialmente fue definida como qué precursores son los que generaban estos macrodatos. Estos eran tres aspectos específicos que fueron mencionados, por eso lo voy a pasar rápido, que son la velocidad, la variedad y el volumen en el cual estos datos son generados, ¿verdad? La velocidad es la agilidad con la cual se están generando los datos. Este aumento de velocidad cada vez se ve más notoriamente a medida que transcurre el tiempo. Algunos ejemplos dicen que en el 2012 los consumidores gastaron casi $272.000 en compras por minuto, y las marcas reciben en Facebook más de 34.700 me gusta, ¿sí? Ese like que cada vez es tan sencillo como un touch en la pantalla del celular dice muchas cosas.
En cuanto a la variedad, hace referencia a que los datos que estamos acostumbrados nosotros a procesar ya son de diferentes tipos. Ya no son más archivos planos de datos estructurados en tablas y registros, eso que conocemos, que había claves que vinculaban una tabla con otra, etcétera, etcétera, sino que ahora nos estamos enfrentando a diferentes tipos de datos como por ejemplo audio, video, información de sensores, etcétera. Y cuando hablamos del volumen, digamos, tenemos que relacionar estos dos conceptos. La velocidad y la variedad en las cuales se generan esta información hace que las empresas ya no procesen archivos pequeños, digamos, de megas, ni gigas, sino que estamos hablando de terabytes, petabytes y megabytes de información, ¿verdad? ¿Qué tan big es Big Data? Algunos ejemplos de datos generados. Por ejemplo, por minuto cada día, esta información es del 2014, en YouTube hay 48 horas de videos subidas. ¿Sí? Imagínense la cantidad de pavadas que hay ahí adentro, pero hay mucha información que las empresas además pueden utilizar. En Google, por ejemplo, recibe 2 millones de búsquedas de queries. ¿Sí? Ustedes saben vieron que a veces ustedes hacen una búsqueda en Google y ya rápidamente les propone algunas opciones. Eso es porque quedaron guardadas estos queries y están heurísticamente tratando de acelerar el proceso de análisis, inclusive que ustedes tienen en sus propias consultas. Otro ejemplo acá, por ejemplo, Apple recibe 47.000 bajadas, download de apps por minuto. ¿Sí? Imagínense entonces y además sabemos que muchas de estas apps registran, como habíamos visto en casos anteriores, información de nuestras capacidades, de nuestra conducta. Otro ejemplo de aquí, por ejemplo, que me pareció interesante de mencionar, en WordPress hay 349 nuevos blogs por minuto, ¿sí? Con una cantidad de información que los consumidores directamente publican con información sobre nuestras empresas. Todo esto es Big Data. Se genera drásticamente, minuto a minuto, en la web y puede estar marcando información de nuestras compañías. ¿Qué riesgos entonces estos macrodatos pueden influir en nuestras compañías? Primero, toda empresa busca, no hay duda, toma de decisiones de manera optimizada, ¿verdad? Queremos que el proceso decisorio sea lo más exacto posible y el riesgo de decisiones incorrectas se basa básicamente en información que puede ser tratada de datos incorrectos. El menor tiempo de salida al mercado. Nicolás Jodal explicaba a la mañana la velocidad con las cuales se requiere salir el speed to market de programación y de apps al mercado. Si eso entendemos, digamos, la complejidad que implicó previamente el desarrollo de esa app y la velocidad con la cual esa app tiene que estar disponible en el mercado, podemos entender el estrés que implica para el control, para los procesos de testing, esos que nosotros inicialmente conocíamos de los diferentes ambientes de testeo, el testing, hasta el testing integral, el testing de performance, el testing de QA. Bueno, todos esos procesos se ven enormemente acelerados por el speed to market. La necesidad que tienen las empresas de salir rápidamente al mercado para igualar a veces a la competencia y luego, una vez que igualaron, al segundo siguiente empiezan las modificaciones para diferenciarse. ¿Sí? Entonces, estas apps implícitamente tienen internamente un montón de defectos, son defectuosas, tienen bugs que deben ser corregidos e implican un riesgo enorme para los datos que procesan. Las empresas también requieren el mejor servicio de atención al cliente y fundamentalmente mayores ganancias, ¿verdad? En este contexto, entonces, es importante entender que estos macrodatos se generan y están directamente afectados por riesgos que además pueden tener consecuencias legales muy costosas para las compañías. Se le terminó la batería. Una definición de Big Data de ISACA, representando a ISACA, fui a buscar white papers que estén publicados por ISACA, están disponibles para todos. ISACA desarrolló distintos white papers en diferentes niveles de análisis y perfiles, digamos, de complejidad técnica. Y en el 2013 define a los macrodatos como grupos de datos demasiado grandes o de cambio demasiado rápido para ser analizados con técnicas tradicionales de base de datos relacionales.
Y lo que plantea es la necesidad de utilizar herramientas de software específicas, ya no convencionales, para capturar, administrar y procesar estos datos, además en una ventana de tiempo razonable. ¿Sí? Eso que veíamos práctico en la presentación anterior, Isaka lo llama como razonable, y bueno, la razonabilidad implicará la necesidad de la empresa que habíamos visto de poner en producción su desarrollo comercial. Estos macrodatos representan una tendencia tecnológica que lidera el rumbo del enfoque para comprender en qué circunstancias las compañías están tomando entonces este tipo de decisiones. Esta es la definición que plantea Isaka respecto a los macrodatos. A medida que el volumen de datos incrementa, la velocidad de su procesamiento también se desarrolla. Gracias. Siempre listos, con la batería de repuesto. Complejidad del tipo de datos varía, hace que los requisitos de privacidad y de seguridad también se incrementen. Y además nos vemos obligados a buscar nuevas maneras de atender estas necesidades legales del negocio y fundamentalmente del desarrollo de las operaciones que no pueden parar 7×24. Manejar datos de magnitud para las compañías implica desafíos en cuanto a la evolución tecnológica compleja que requiere administrar esta gran cantidad de datos, hacer frente a las regulaciones sobre integridad y privacidad de los datos, la seguridad de la información que tiene que estar presente, no solamente en los datos que se encuentran resguardados en nuestros servidores, sino también ahora en los datos en movimiento, en cuanto a los mismos son transportados, ingresados, transferidos bajo el ambiente, bajo el networking, ¿no? O sea, la responsabilidad ya no se limita a los servidores en donde los datos están alojados. La disponibilidad y tolerancia a fallas de los sistemas, la infraestructura de TI en los cuales estos datos están siendo procesados, tener procedimientos de respuesta a incidentes y también de gestión de violaciones a macrodatos, que podemos estar expuestos a problemas reputacionales, inclusive mundialmente, por estas circunstancias. Y bueno, desde ya, gobierno, riesgo y cumplimiento, que como sabemos son muy creativos en el desarrollo de diferentes tipos de regulaciones, que además vienen de atrás, ¿sí? Porque el desarrollo de estos negocios es mucho más avanzado que el desarrollo de las regulaciones. Y fundamentalmente la gestión de identidades y de acceso, porque ya no son nuestros propios usuarios conocidos quienes acceden vía una interfase a los datos, sino que cada vez estamos abriendo nuestros sistemas para que terceros, proveedores y clientes accedan directamente a esta información. Desde ya, la escasez de personal con habilidades en este sentido hace que las empresas tengan que destacar mayores presupuestos para la capacitación y el desarrollo y fundamentalmente la retención de las capacidades que fueron adquiridas en los colaboradores en estas áreas. Frente a este ambiente complejo, entonces, ¿qué tipo de soluciones podemos recomendar para que las empresas puedan enfrentar el desarrollo de datos en Big Data y Cloud? Primero, identificar qué datos son los confidenciales. No podemos trabajar con que todos los datos tienen el mismo nivel de riesgo y seguridad. Es necesario hacer una evaluación de criticidad de datos e identificar aquellos que tienen que ver con legislaciones, regulaciones o datos personales. Depende en qué país estemos, algunos datos de salud y médicos por ahí son protegidos específicamente. Bueno, conocer cuáles son los datos confidenciales que deben ser, en principio, tratados de manera diferencial. Asegurar, una vez que están identificados, protegerlos, ¿sí? Asegurar esta confidencialidad de estos datos que los marcamos como sensibles. Poder demostrar el cumplimiento de estos procesos que hicimos frente a las leyes y las regulaciones aplicables. Digamos, el hacer implica documentar ese proceso y que ese proceso sea repetible en un esquema de mejora continua, ¿verdad? Monitorear de forma proactiva estos datos en el entorno de TI ya propio de terceros, o sea, no vale con implementar solamente estas mejoras y dejarlas estáticamente en el tiempo, sino que hay que monitorear constantemente de qué manera este esquema de seguridad se mantiene activo, se mantiene uptime, se mantiene vigente, ¿sí? Porque explicamos anteriormente que la TI complejiza, actualiza constantemente el desarrollo.
Bueno, y si hubiese una violación de seguridad o privacidad, poder reaccionar y responder rápidamente frente a estos expuestos de datos con la gestión, con procesos de gestión de incidentes, ¿sí? Algunos ejemplos de qué están haciendo las empresas hoy con ambientes de Big Data y Analytics. Creo que por ahí todos estamos acostumbrados a ir al supermercado y recibir esos cheques de descuentos que nos obligan a volver, nos dan mucha bronca, nos enojan mucho si ese día justo no podemos ir y lo perdemos porque entendemos que finalmente pagamos más caro y qué sé yo. Bueno, todos estos procesos analíticos se desarrollan en tiempo real a medida que una persona pasa su changuito y escanea los productos. Estas herramientas Carrefour las empezó a analizar hace tiempo atrás con el objetivo de incrementar la periodicidad de visitas a sus centros comerciales, y lo que está haciendo es analizar el comportamiento en tiempo real de compra e inclusive linkear este comportamiento con el perfil del comprador. Este es un ejemplo concreto de cómo utilizar Data Analytics en un proceso de negocios. American Express fue un paso más adelante y en este caso está analizando las operaciones de algunos clientes VIP directamente en los rubros con los cuales está haciendo transacciones, están aprobando compras y está ofreciendo, en ese sentido, para aquellos que gastan dinero en ciertos rubros particular, descuentos específicos en restaurantes particulares con los cuales tienen beneficios. O sea, hizo un acuerdo comercial que implica la utilización de información de consumos para analizar ese comportamiento y ofrecer ese tipo de descuentos, ¿sí? Un paso más adelante, una entidad suiza contrató una empresa en Singapur, esto fue hace en este año, digamos, a inicios del 2015, para entender de qué manera se comportan sus clientes VIP, sus clientes con mejor riesgo crediticio, con mejor credit scoring, y de esa manera poder entender a partir de ese comportamiento cómo llevar ese mismo comportamiento a una base de 85 millones de personas que tienen diferentes tipos de interacción con la compañía y pueden, como leads, caer en ese tipo de que ellos llaman behavior, ¿sí? Este tipo de sistemas existen, están funcionando 100% ya en distintos tipos de compañías y en función del nivel de madurez del uso que las empresas hagan de sus datos, en los 3 ejemplos anteriores vimos que están orientados directamente al negocio, están funcionando hace tiempo, digamos, ya estamos casi acostumbrados a este tipo de uso y abuso de nuestra información. En función de cómo las empresas usan esta información en sus procesos, este cuadro de madurez muestra muchas que por ahí están todavía utilizando la información en reportes operativos, esto es procesar datos y llegar a la mañana siguiente y encontrarnos con algún tablero de control, ¿sí?, estático de lo que sucedió en el trimestre anterior, en el año anterior, en el día anterior, con diferentes tipos de corte. Este sería como el primer stage de la utilización de datos. A partir de aquí podemos evolucionar. Muchas empresas todavía están analizando estos reportes en función de los riesgos o rendimientos esperados, entonces trazan alguna proyección de esta información. Algunas van un poquito más y ya están haciendo visualización y exploración de sus datos, que les permite relacionar distinta información con la que cuentan y poder detectar anomalías o excepciones. Algunas van un poco más y hacen segmentación, como lo que vimos en USB y en otras compañías financieras que segmentan, agrupan a clientes por tipos de productos, por cortes geográficos, por edad, por el uso que le dan a sus productos, y en función de eso exploran estos datos para ofrecer productos determinados o servicios. Y algunos van aún más allá y asumen el cierto nivel de riesgo en la exploración de datos, utilizar modelos predictivos e inclusive simulación y optimización. Esta sería la curva de madurez en el uso de Data Analytics, de Big Data. Cada uno de ustedes podrá identificar a sus compañías en qué cuadro están. Algunos
tenemos algunos cuartos de la empresa en donde hay algunas personas trabajando con datos y no sabemos bien qué están haciendo. Por ahí están haciendo este tipo de modelos predictivos. A ellos se le han entregado absoluto control de toda la información y tal vez hasta exista un expuesto de seguridad en la confidencialidad de esa información. Por eso el nivel de madurez debe acompañar no solamente la utilización de los datos, sino cómo las áreas de control acompañan, ¿sí?, cada uno de estos estadios en los procesos de seguridad y control. Yo no sé cuántos de ustedes son auditores de sistemas o de TI, pero también queríamos presentar el Data Analytics en cada uno de los procesos de auditoría tradicionales. De qué manera podríamos incorporar Data Analytics en Big Data en diferentes tipos de pasos, digamos, en el cual la auditoría desarrolla su proceso. Desde el análisis de riesgo hasta el monitoreo, ¿sí?, en una auditoría moderna, ¿sí? Podemos crear un plan anual de alto valor, teniendo un análisis de perfilado de datos para poder enfocarnos a donde más riesgo exista en la compañía. Podemos desarrollar el plan ejecutando análisis de datos específicamente para esas áreas. Podemos hacer la ejecución de la tarea de auditoría, ahora sí, verificando el 100% de las tareas y de las transacciones y enfocarnos en las causas raíz que pudieron haber generado anomalías. El reporte de datos utilizando Big Data ya va a estar basado en deficiencias de control perfectamente validados. O sea, si nosotros podemos acercarnos a los datos, la conclusión no es un podría, sino es un es, ¿sí? Y estamos mostrando los casos. Lo mismo en el reporte, en el follow-up, en donde vamos a validar con un control, digamos, de continuidad, de que los procesos de mejora que se pudieron haber respondido a la auditoría estén siendo implementados de manera correcta, y fundamentalmente el monitoreo continuo, ¿sí? Ustedes saben que las auditorías han evolucionado hacia lo que es la auditoría continua o el monitoreo continuo, que nos van a permitir analizar en el tiempo que los cambios hayan tenido los efectos que buscábamos en el proceso de control interno. Utilizando Data Analytics, entonces, de punta a punta, en el proceso de auditoría, desde el análisis de riesgo hasta el monitoreo, nos va a permitir fundamentalmente analizar el 100% de la información durante la ejecución de la auditoría, aún en ambientes de Big Data y de Cloud. Eliminamos el riesgo de muestreo estadístico, porque ya vamos a estar enfocados en el 100% de los datos. Vamos a poder reportar consideraciones validadas, ya no estimaciones. Vamos a, desde ya, a ahorrar tiempo, porque vamos a trabajar más en el trabajo de campo. El trabajo de datos no implica ir a revisar legajos o acercarnos a sucursales, sino de manera centralizada poder trabajar con esta inmensa cantidad de base de datos. Poner foco en las deficiencias de control desde las transacciones validadas y establecer fundamentalmente algo que el negocio valora mucho, que es el análisis de la causa raíz. Las recomendaciones que hagamos desde auditoría o desde control van a estar directamente relacionadas a resolver los problemas de causa raíz, ¿sí? Ahora bien, cuando el Instituto de Auditores Internos en el 2014 pregunta cuántas organizaciones establecen diferentes tipos de controles, encontramos que el 81, no sé si se vea bien, el 81%, casi el 81.4% responde tener auditorías externas de información financiera, códigos de conducta, auditorías, departamentos de auditoría independientes. Sin embargo, solamente el 34%, o sea, una cifra muy pequeña, esto es en el mundo, utiliza de manera proactiva el monitoreo de datos y Data Analytics. Esto significa que hay muchísimo camino todavía por recorrer en implementar estos procesos de control. Y además, cuando se evalúa por la FAC, por la Asociación de Examinadores de Fraude, la efectividad del tipo de controles analíticos para la prevención del fraude, aunque no es el foco específico tal vez de nuestros procesos de control desde auditoría, la auditoría analítica proactiva, el monitoreo proactivo de datos, representa uno de los controles más efectivos en costo-beneficio y en mitigar los impactos de fraude. En un casi 60% es mucho más efectivo
que otro tipo de controles. Esto es información según la Asociación de Examinadores de Fraude, pueden obtener el informe anual en su página web. Ahora, ¿de qué manera podemos abordar el Data Analytics en Cloud y en Big Data con nuestro equipo de colaboradores? Evidentemente, vamos a necesitar tener skills particulares en nuestros equipos de trabajo para enfrentarnos a este desafío. Cuando el Instituto de Auditores Internos le pregunta a los CAES qué tipo de skills entienden que necesitan los departamentos de auditoría y control para enfrentar los desafíos tecnológicos del mañana, o de hoy, ¿sí? En un 40% han dicho que necesariamente deben contar sus colaboradores con conocimientos de data mining y analytics. Bueno, y en un 20% también de análisis de fraude, ¿sí? Esto representa un desafío para los, para todos, para los contadores, para los ingenieros, porque enfrentarnos a los datos implica tener una capacidad particular. Ahora bien, en el informe, entonces, utilizando Data Analytics, vamos a convertirnos en sponsors aliados del negocio, ya que el informe va a contener las deficiencias, como decíamos, validadas. Vamos a marcar sí, las causas raíces que generaron las excepciones. Vamos a poder proveer recomendaciones que estén acordadas directamente con la mejora en los procesos de control y vamos a ser claros y entendibles porque vamos a mostrar como ejemplo transacciones detectadas como excepción. Y avanzando un poco más, la auditoría ahora trata de lo que llamamos Data Discovery, trata de dialogar con las bases de datos en el sentido de poder encontrar de manera más sencilla estos perfilados de datos que nos muestren distintos tipos de excepciones. Entonces, para poder desarrollar Data Discovery en Big Data y Cloud es necesario tener distintos tipos de herramientas, entre ellas con las condiciones que nos permitan una increíble capacidad de procesamiento. Como vimos en las presentaciones inclusive anteriores, cuando hablamos de Big Data hablamos de Big Data, huge, mucha información. Necesitamos también instancias de visualización colaborativa, ¿sí? Este tipo de tratamiento de datos van a requerir por parte de los que consumen la información analítica capacidades de visualización de los datos de manera colaborativa. Visualizar frecuencias y anomalías, investigar también sobre las discrepancias visuales, este sexto sentido que a veces los auditores tienen sobre el control interno, también llevarlo a los datos, algo no nos suena bien de lo que estamos viendo, y además visualizar más profundamente el sistema de control interno. Gartner define entonces Audit Data Discovery como diferentes tipos de herramientas de búsqueda de datos que permitan al auditor desarrollar distintos tipos de vistas y análisis de datos estructurados y también no estructurados, ¿sí? Como veíamos, muchos datos que se desarrollan fuera de lo que es un archivo plano. ¿Y cuáles son las preocupaciones en cloud? ¿Sí? De la infraestructura cloud. Algo vimos con Flores, pero digamos, básicamente la privacidad y la seguridad, y como segundo, la segunda preocupación más importante, inclusive antes de los problemas legales y contractuales, es el data ownership. ¿Dónde están los datos? ¿Quién es el dueño de los datos? ¿Y qué pasa con los datos registrados en cloud? Por eso la importancia de poder hacer analytics en estos ambientes. Entonces, ¿qué nos preocupa en data sobre cloud? Fundamentalmente la protección de datos y la compliance. O sea, ¿de qué manera esos datos están protegidos? Podemos, en el contrato, obviamente, el proveedor de cloud nos va, en sus diferentes formas, si fuera híbrido o en cualquier tipo de cloud específicamente que estemos contratando, van a estar aseguradas esta protección de datos. Sin embargo, compliance ya nos corresponde a nosotros y verificar de qué manera esos datos se mantienen en integridad. Tal vez podamos hacerlo, por ejemplo, con metodologías hash o como hablaron anteriormente con cifrado. La interoperación y la portabilidad de los datos. O sea, nos preocupa que los datos en cloud
puedan ser portables, o sea, puedan ser, me los devuelvan, ¿bien? O sea, cuando finaliza el contrato, nunca pensamos cuando contratamos en ese momento crucial de la negociación, de cerrar la contratación, de terminar el contrato con el proveedor, pero es necesario pensar de qué manera esos datos van a ser portables de manera que me los pueda o recuperar o transferir a otro proveedor. La administración de acceso e identidad en cloud. Poder determinar de qué manera restringir los accesos a la información que está reservada, que está resguardada en un proveedor diferente a la compañía. ¿Cómo va a ser la auditoría de estos datos? ¿De qué manera vamos a adaptar esta información si quisiéramos cambiar ciertos procesos sobre la misma? Que esté garantizada la disponibilidad de estos datos por nuestros procesos comerciales, procesos de riesgos, de administración de riesgos y desde ya la formalización de los SLA de seguridad. Estos son los aspectos que desde el punto de vista de control de seguridad y auditoría deberíamos considerar sobre datos en cloud. Y las plataformas existen, si bien no es que estén totalmente en la nube, hay empresas que desarrollan estos servicios, las empresas tienen personas atrás. Una de las empresas más importantes es Rackspace, que ya ofrece soluciones de Big Data, hoy en la nube, hostea datos. De hecho, su base, su centro operativo es un ex shopping, digamos, que quedó en desuso en la década del 90 y ellos lo convirtieron en su centro de operaciones. Para que se den una idea, la magnitud que tienen sus oficinas. Y ese no es su data center. Ahí trabajan personas, que son los Rackers, que desarrollan su actividad en Big Data en cloud. Y los invito a visitar su página web y vean que es realmente muy conveniente económicamente. Con lo cual, frente a un ejercicio de costo-beneficio, digamos, vamos a tener que defender un no, como auditores, consultores de seguridad o de control de la información. Va a ser muy difícil defender un no en un esquema de costo-beneficio. Esto existe, está disponible, vean su página web, ahí aparecen estos niños que todos tienen entre 16 y 23 años, muy pocos con barba, y son los que administran los datos en cloud. ¿Bien? Uno imagina cloud y se imagina que los datos, Dios, los resguarda Dios. Bueno, no es así. Están muy lejos de parecerse. ¿Qué soluciones de Big Data podemos encontrar en el mercado para Analytics? Primero, tienen estructura de datos propia para el almacenamiento de Big Data y modelar la misma. O sea, las soluciones de Big Data Analytics no son Business Intelligence, ¿sí? No son un Data Warehouse que permita, digamos, estructurar un modelo financiero de datos. Deben tener, como vimos, mucha performance para poder indexar la información y de esta manera recortar la necesidad de hacer precálculos, ¿sí? Si no, el procesamiento sería de días o, digamos, horas, muy extendido, ¿verdad? Y una interfaz intuitiva que permita al auditor explorar los datos sin demasiado entrenamiento. Como ven, el desafío es grande. Este es un ejemplo de una solución que yo quiero mucho, de Big Data Analytics, que es IDEA en su versión 10 y que permite, digamos, en este tipo de dashboards, desarrollar vía interfaz web diferentes informaciones de los datos, sencillamente cambiando por aquí el dashboard de manera rápida y haciendo doble clic uno puede bucear en la información. Como ven, la interfaz necesita ser intuitiva y poderosa para poder gestionar esta información que está atrás. Como para ir cerrando, entonces las herramientas de análisis de datos, cuando se integran, decimos, con los conocimientos del negocio y con la capacidad analítica del equipo de trabajo, que es fundamental, digamos, los colaboradores, el conocimiento del negocio y la herramienta, digamos, por ahí viene después, brinda enormes beneficios a la organización. La verdad es que ya no hay tiempo hoy para debatir si la auditoría moderna tiene que incorporar este tipo de técnicas de auditoría analítica de Big Data en sus procesos de control.
ya es un hecho, digamos, ya está entre nosotros. Y la respuesta entonces es que la inversión realmente es baja, no es alta como todos creemos, y los beneficios son muy altos porque nos acercan realmente al negocio. Y bueno, IDEA además tiene la funcionalidad IDEA Server, que permite también un trabajo colaborativo de rendimiento acelerado para grandes conjuntos de datos, en un entorno seguro, porque la información permanece encriptada y con acceso, digamos, confidencial por nivel de usuario, y permite desde ya colaborar y partir de los mismos datos. Ya no es necesario tener en diferentes servidores la información para que la utilicen otros integrantes de la organización, porque ya no hay capacidad que lo resista. Entonces, de esta manera el trabajo colaborativo aprovecha los datos seguros y permite que diferentes usuarios con diferentes perfiles puedan acceder a esa información o utilizarla. Algunos tableros que muestran, digamos, ahora sí, cómo utilizar la analítica de datos, pero en procesos de monitoreo continuo. Ya sería no en una base transaccional fija, sino en el momento en que las transacciones están siendo generadas. Podemos ver diferentes tipos de gráficos que nos muestran comportamientos. Con un drill down podemos ver qué tipo de datos son y cuáles son esas excepciones, e inclusive tener dashboards ejecutivos para vender nuestra solución en el sentido de negocio concreto y poder ser mucho más directos en la visualización rápida de estas excepciones. Más información que ustedes puedan obtener entonces sobre Data Analytics, Big Data y Audit Discovery en ISACA, el white paper desarrollado en el 2014, otro artículo técnico referido a la privacidad, y el recientemente emitido en julio-agosto del 2015 sobre el Cloud Computing y Big Data. Aquellos que son socios pueden acceder, digamos, a ISACA como miembros, y los que no pueden visitar la página de ISACA a través del capítulo Montevideo o directamente en ISACA, y registrándose pueden obtener esta información que siempre es muy rica en contenido. Y bueno, y pueden visitar la página web de la compañía, en donde también pueden obtener información sobre auditoría analítica de Big Data. Estos son los productos que comercializamos. Estamos en un stand afuera para responder a sus preguntas. Conclusiones entonces a la presentación. Ser creativo en el abordaje del análisis de datos, ¿sí? La respuesta, digamos, a las preguntas del negocio la vamos a encontrar en nuestra propia experiencia y creatividad dentro de nuestros roles de control. Invertir en las personas fundamentalmente, ¿sí? En la capacidad y en el desarrollo de las capacidades y sus skills de auditoría analítica, y también obviamente en las herramientas necesarias para el éxito de esos procesos. Entregar mayor valor al management, entendiendo el negocio desde Analytics, porque a veces en las empresas, cuando participamos como de algunos comités de negocios, se hablan de indicadores que nosotros realmente no conocemos. Bueno, tenemos que entrar también en ese mundo y comprender al negocio a partir de los datos que genera. Fundamentalmente eliminar el riesgo de muestreo, ¿sí? Porque con auditoría analítica y monitoreo continuo, si tenemos un punto rojo, aunque sea un punto rojo, nos puede mostrar una debilidad en el control interno, que tal vez en el muestreo estadístico eso no lo detectábamos. Yo no me quiero pelear con Poisson ni con nada por el estilo, no sé ustedes cuántos sabrán de estadística, pero la realidad es que yo dejé de estudiar estadística y ahora me dedico a esto, digamos. Cuando hay un punto rojo, implica que algo sucedió y una excepción en el proceso de control interno existió. Y bueno, y usar Data Analytics para definir también los alcances de los encargos de auditoría. Va a ser reducir nuestros esfuerzos en el campo, digamos, yendo realmente a lo crítico y a lo que fundamentalmente se necesita o más riesgoso. Bueno, quiero agradecerles el tiempo y no sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Bueno, estamos.